Hoy más que en otras épocas de la iglesia, hermanos, se ha dado gran importancia al éxito ministerial y a los resultados eclesiásticos. Y esto como nunca se había dado en la historia de la iglesia. Estamos viviendo en la era de los números. Estamos viviendo en la era de los nombres y la mercadotecnia eclesiásticos, donde la suntuosidad y la comodidad de los edificios de las congregaciones prima por encima de la verdad. Estamos viviendo en un tiempo en el que los números priman por encima de la fidelidad doctrinal, en donde el nombre, es decir, la fama y el impacto promocional de las congregaciones, ese impacto que se tiene en los medios de difusión, prima por encima de la sincera piedad de la vida práctica en los creyentes. Y todo esto prima en los ojos de las masas. Pero me temo que la gran mayoría de todos estos efectos que se han logrado con todo este impacto y toda esta mercadotecnia son solo eso, efectos especiales, espectáculos montados, resultados huecos y vanos, levadura de los fariseos y de los saduceos, leudando a todo el que se descuida. Sí, levadura de los fariseos y de los saduceos, leudando a todo el que se descuida. ¿Pero de qué levadura estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la que nuestro Señor Jesucristo expresó a sus discípulos allí en Mateo capítulo 16, en el versículo 5 al 12. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, al capítulo 16, del versículo 5 al 12. Dice así la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La ocasión anterior vimos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo tratando con los fariseos y con los saduceos precisamente en torno a la solicitud o a la petición que le hicieron acerca de una señal. Luego que nuestro Señor vimos que se negó a darles la señal que ellos habían pedido, pero que a su vez también les asignó una señal que Dios determinó, enseguida dice la Escritura que se dio la vuelta y se fue. Marcos nos dice que luego tomó la barca con sus discípulos y atravesó todo el mar y se fue al otro lado del mar de Galilea. Una vez que estaba del otro lado del mar de Galilea, resultó, nos dice la Escritura,
que los discípulos olvidaron llevar pan. Y cuando ellos no llevaron pan, al llegar del otro lado, entonces nuestro Señor les dice estas palabras: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y vamos a ver, hermanos, esta porción que acabamos de leer en 3 aspectos principales. Vamos a ver primero la conducta de los discípulos respecto al contexto en el que el Señor les dice estas cosas. Enseguida vamos a ver qué es la levadura de los fariseos y después la levadura de las doctrinas. Ya están pues nuestro Señor y sus discípulos del otro lado del mar. Y probablemente ellos llegan a la hora de la comida. Tal vez por esa razón es que se dan cuenta de que no llevaron pan suficiente. Se olvidaron de comprar pan y entonces solo tienen un pan con ellos. Resulta que probablemente es que tienen que comer, y dense cuenta, ¿cuántos discípulos son? Son 12. Y luego está el Señor también. Entonces tenían que compartir un solo pan entre los 13 que estaban allí para comer. Enseguida que probablemente sucede esto, es que nuestro Señor les advierte y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces se genera una confusión, como vemos allí entre los discípulos, que nos narra Mateo desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Ellos piensan que el Señor les está hablando o les está recriminando respecto a que se les olvidó comprar el pan suficiente para todos. Y aunque algunos han expresado que la confusión de los discípulos se debía a la novedad de la metáfora de la levadura, la realidad es que ciertamente los discípulos malinterpretaron las palabras de nuestro Señor, malinterpretando no solo el sentido, sino también el propósito de las palabras de nuestro Señor. Pues si ciertamente hubiera sido cierto que era la primera vez que nuestro Señor les estaba dando la metáfora de la levadura y que se ha dicho que antes de eso, pues nadie había hablado de la levadura en este sentido. No sé si me explico. Ellos nunca habían oído, probablemente, dicen algunos, esta metáfora, y para ellos la levadura no era comúnmente asociada con la doctrina de los fariseos, de tal manera que cuando ellos oyen levadura, pues su mente se va al pan. ¿Me explico? Pero además de todo, ellos malinterpretaron el sentido y el propósito por el cual el Señor les estaba diciendo estas cosas. Ellos sintieron que era una especie de reclamo para ellos por su descuido. Pero nuestro Señor Jesucristo, debemos saber que no estaba reprochándoles la falta de alimento, hermanos, sino que Él genuinamente estaba tratando de darles una necesaria advertencia respecto al suceso previo que había ocurrido con los fariseos y los saduceos antes de que se embarcaran y cruzaran el mar. ¿Me están siguiendo? Nuestro Señor no está queriendo reprocharles por lo que pasó. En realidad, nuestro Señor, acuérdense, acaba de suceder lo que pasó ahí con los fariseos y los saduceos que le demandan señal. Se suben a la barca, navegan, recuerden que son alrededor de poco más de 12 kilómetros, casi 13 kilómetros, cruzan, tal vez si no haya sido de cabo a cabo, al menos unos cuantos kilómetros están remando, llegan al otro lado y allá probablemente les llega la hora de comida, comen solo con un pan porque se les olvidó y el Señor les dice: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Sí me explico? Nuestro Señor entonces, Él está pensando en lo que acaba de ocurrir del otro lado del mar
antes de que fueran remando hacia allá, y ellos están pensando en lo que acaba de suceder con el asunto del pan. Nosotros debemos entonces entender que nuestro Señor no les estaba reprochando, sino Él quería darles una advertencia de lo que había ocurrido previamente. Y los discípulos, ya que ellos habían cometido un error y se dieron cuenta de que habían cometido el error de no traer los panes, pensaron que el Señor lo que quería era regañarlos o reprocharles. Noten, hermanos, pues entonces la conducta de los discípulos, por lo que luego el Señor les contesta y les dice en el versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Les está diciendo, ¿por qué piensan que yo les estaba hablando del pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? El Señor les está diciendo, no se trata de pan. Si se hubiera tratado de pan, ¿no se acuerdan lo que ocurrió? ¿No se dan cuenta de que si hubiera querido, si hubiera multiplicado este solo pan que traemos para todos nosotros? No les estoy hablando del pan. Ustedes más bien en su mente tienen, digamos, una especie de mente paranoica, pensando que todo lo que digo o que lo que les estoy diciendo en este caso es para reprocharles. Pero dice el Señor, no es para reprocharles. Es porque quiero enseñarles algo. Así nosotros, hermanos, no debemos conservar esa actitud paranoica y suspicaz de que cuando algo se nos dice, o algo se dice más bien, nosotros ya estamos pensando que lo están diciendo por nosotros. Porque solemos tener esa clase de conducta, que alguien dice algo y entonces nosotros pensamos que lo están diciendo por nosotros. Alguien dice una cosa y nos ofendemos nosotros. ¿Me explico? Cuando en realidad no se está señalando hacia nosotros. Y los discípulos estaban haciendo algo parecido. ¿Sí me estoy explicando? Ellos todavía no les decían nada a ellos y lo que se dijo, ellos ya pensaban que se les estaba recriminando. Nosotros tenemos pues entonces que evitar esas conductas paranoicas en las que solemos pensar que cuando se dice algo se está refiriendo a nosotros. O que se está diciendo por mí, o que se está diciendo por mi equivocación, o por lo que yo dije, o por lo que yo hice. No, hermanos, cuando la palabra del Señor se esgrime y se expresa, Dios, nuestro Señor, está queriendo enseñarnos algo. Nuestro Señor, pues, ha hecho a un lado el descuido de los discípulos, ha dejado atrás su error y sinceramente quiere enseñarles algo bueno. Y les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero, ¿a qué se refiere el Señor con la levadura? Bueno, como decíamos, la levadura, al parecer, no se había asociado antes con el concepto representativo de las falsas doctrinas, de manera que el concepto para los discípulos era nuevo y ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Pero la levadura, entonces, nuestro Señor está dándole aquí un simbolismo a las falsas doctrinas. Pero, ¿por qué la levadura? ¿Y cómo la levadura se asemeja a estas cosas? Bueno, como sabemos, hermanos, la levadura es un elemento indispensable en la elaboración del pan. Ustedes saben que su propósito es darle volumen al pan. Se pone la levadura y el pan entonces obtiene volumen, crece. Lo cual hace
a través de un proceso de fermentación. La levadura lo que es un fermentante o es un elemento que causa fermentación en la masa en este caso. Esta fermentación no es otra cosa que un proceso de corrupción o de descomposición. Este proceso de corrupción y de descomposición ocurre entonces en la masa. La levadura produce que la masa comience a descomponerse y por esta razón entonces crece. Ahora, lo que se asocia entonces de la levadura es su facultad corruptora. Es decir, que en realidad es una descomposición y que corrompe la masa con el resultado de darle volumen o inflar, en este caso, el pan. Y es esa corrupción la que nuestro Señor Jesucristo asocia con los fariseos y los saduceos. Pero ¿cómo entonces debemos interpretar la metáfora de la levadura con respecto a los fariseos y a los saduceos? Nuestro Señor Jesucristo mismo nos da la respuesta en Lucas 12:1. Se los leo. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Se fijan? Así que, hermanos, aquí ya nos está dando nuestro Señor la interpretación. ¿Qué simboliza la levadura? Aquí dice el Señor, la hipocresía. ¿A qué se refiere el Señor con la levadura de los fariseos? Dice Lucas, la hipocresía. Ya nos dijo nuestro Señor. Así que miren a nuestro Señor cómo nos está declarando ya de manera clara, franca y abierta la interpretación de la metáfora. Levadura igual a hipocresía. De manera pues entonces que esto nos está diciendo que de la forma en la que la levadura infla el pan y lo hace parecer grande y abundante, mientras que en el interior el pan está, digamos que bofo por dentro. Asimismo, sucede con la hipocresía. La hipocresía hace parecer al hombre grande. La hipocresía hace parecer a alguien que es conocedor o sabio. Hace parecer a alguien ejemplar, alguien que se ve grande, ¿me explico? Mientras que en el interior hay una gran carencia de todo lo que parece que es. Hay una gran carencia de honestidad, de humildad y de piedad. De tal manera entonces que cuando el Señor dice pues que la levadura de los fariseos es la hipocresía, entonces ahí es donde está la metáfora. Así como la levadura infla y por dentro pues casi no hay nada, así es la hipocresía, dice. La hipocresía hace ver a los demás inflados, grandes, que se ve muy sorprendente, pero por dentro en realidad no hay nada bueno. Si me explico, por dentro en realidad está todo bofo o hasta hueco o vacío. Así como la levadura entonces infla el pan y lo hace ver imponente, bonito, atractivo, los fariseos y los saduceos así se veían delante de la gente, como muy importantes, como muy imponentes, como muy espirituales, como si fueran muy conocedores de la Escritura. Por fuera se veían inflados, se veían muy elevados por encima de los demás.
Sin embargo, la realidad y la hipocresía consistía en que esos solo eran efectos especiales. ¿Me explico? Esos solo eran los efectos especiales. Todo lo que se veía de ellos solo eran como efectos especiales, como espectáculos montados, como mercadotecnia para atraer a los seguidores. Eso era la hipocresía. Nosotros estamos acostumbrados con el pan que conocemos es un pan inflado, es un pan con levadura. De hecho, pues tratamos de buscar panes sin levadura y difícilmente los encontramos. Pero en la antigüedad era más bien al revés. Era más bien que era más común que los panes no tuvieran la levadura o tuvieran muy poca para que el contenido fuera mayor y fuera más sustancioso, y sobre todo cuando pues tenían que viajar y llevarse panes. Imagínense, llevan una bolsotota así de un pan grandote bien inflado, pues la alimentación que se obtenía pues no era la misma, ¿sí me explico? La cantidad parecía muy grande, el volumen, cuando en realidad solo les iba a abarcar un poco de comida al comerlo. Es como esos productos de comida chatarra que venden de bolsitas, que es como una esferita como de arroz inflado, algo así, como de este tamaño, y si ustedes la aplastan, queda un pequeño polvito nada más. ¿Me explico? Eso es a lo que se refiere con eso, esa hipocresía de verse grande, de verse imponente, de verse atractivo, pero que en realidad solo está inflado. ¿Me explico? En realidad solo es el exterior, pero la realidad es muy diferente. Los fariseos son muy asociados con el legalismo, pero en esta ocasión, la hipocresía de la que el Señor está hablando, cuando leemos en el contexto de Lucas 12, es esa apariencia externa que ellos dan de bondad, de santidad, de conocimiento, de grandeza, pero que en realidad son terribles. Los demás los ven así como el pan se ve grande, se ve bonito, se ve atractivo. Los demás veían a los fariseos grandes, importantes, conocedores, sabios, santos, pero todo eso solo era un espectáculo. Y decimos que era un espectáculo montado porque recuerden que nuestro Señor ahí en Lucas 11 les recrimina y les dice que se van y en las esquinas se ponen a hacer oración. Y así hacía el fariseo. En la esquina, a media calle, se ponía, según él, a hacer sus oraciones. Al verlo, todos ellos decían, no, mira qué espiritual, que le agarró ahí el fervor y se puso a orar. No, mira qué gente tan fervorosa de ser esa. Pero en realidad eso solo era un espectáculo, ¿me explico? En eso consistía la hipocresía, que en realidad él no tenía ese deseo genuino y ferviente de orar, solamente estaba haciendo como que oraba para que los demás dijeran, ah, mira, y entonces, por eso decíamos, atraer más seguidores. ¿Y por qué decimos atraer más seguidores? Porque en realidad al final, hermanos, los fariseos eso era lo que estaban haciendo. ¿Para qué hacían todas esas cosas? Dice nuestro Señor en Lucas 11 que es para que en las sinagogas se sentaran hasta adelante y en las comidas y entonces fueran saludados como gente importante. ¿Me explico? En otras palabras, les gustaba la fama, el reconocimiento. A los fariseos les gustaba
que los tuvieran en muy alta estima. Para que los tuvieran en toda esa alta estima, entonces ellos hacían sus espectáculos y hacían parecer como que eran de verdad muy espirituales, y vamos a usar esta expresión que mucha gente dice, y allegados a Dios. Porque la gente empieza a pensar eso. Ahora, los fariseos era pues como que estaban haciendo esos efectos especiales. ¿Han visto cómo en las películas de repente parece que los personajes vuelan o hacen saltos o maromas y cosas así? Pues en la vida real no lo hacen. Todo eso se hace a través de efectos especiales. Algunos arneses los levantan y etcétera, etcétera. Y en los efectos especiales lo que se hace es borrar esas cosas para que ustedes piensen que es real cuando en realidad no es así. ¿Me explico? Esto entonces califica como hipocresía. ¿Me están siguiendo? Eso califica en este sentido como esa hipocresía de hacer ver que hay algo que en realidad no hay. Que en realidad no está pasando. El fariseo entonces se paraba en la esquina, se ponía según él a orar y a hacer su espectáculo y su escándalo para que todos lo vieran y dijeran, ay mira, no, de verdad. Era como aquel que está haciendo las piruetas y las maromas allá y todo el mundo sorprendido, mira cómo le hará. Así el fariseo, pero en el sentido religioso. ¿Me están siguiendo? Y es interesante pues que Lucas 12, el texto que leímos, nos dice que la declaración del Señor es hecha en el momento en el que las grandes multitudes se agolpaban. Pues nos dice el texto, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos entonces eran buscadores, en este caso, de el aplauso de la gente y de los demás. Ellos vivían para buscar que los demás les rindieran honor y les rindieran pleitesía. ¿Y por qué? ¿Porque eran muy buenos en fútbol? ¿Porque metían muchos goles? ¿O porque cantaban muy bien? No, porque según ellos eran muy espirituales o muy obedientes según ellos a Dios. ¿Me explico? Y como esto no era una realidad desde el corazón, entonces pues tenían que fabricarla. Tenían que hacerse ver que lo eran. ¿Cómo? A través de los espectáculos que comenzaron a hacer. Hermanos, ¿no tiene acaso esto parecido con lo que vemos hoy en día en la internet y en las redes sociales? Con muchos personajes y ministerios eclesiásticos. Como les decía en un principio, estamos viviendo en la era de los números. Estamos viviendo en la era de los nombres famosos y la mercadotecnia eclesiásticos. Han buscado hacerse grandes nombres. Se ha buscado la mercadotecnia para hacer conocer, en muchos casos, al ministerio, al pastor o a las iglesias, para poder hacer parecer que tenemos un ministerio grande, fuerte, importante.
que así como el pan se infla y se hace ver bonito y grande y abundante a través de la levadura, hoy en día se utilizan muchos otros medios para hacer ver grande la vida supuesta espiritual o la congregación en específico. Todo esto, pues, para hacerse notar, hermanos, en el mundo. En muchas ocasiones se procura tener edificios grandes, suntuosos y atractivos, pues mucha gente valora más estas cosas que la verdad misma. En una ocasión, cierto pseudopastor reformado nos dijo: ustedes deberían de buscar un buen lugar de renta, un buen edificio bonito, elegante, arreglarlo bien, y entonces les va a ir bien. ¿Por qué? Porque este es lo que el mundo está buscando, lo que el mundo religioso está buscando. Está buscando algo que se vea bonito, algo que se vea agradable y que se vea atractivo. Pero cuando el hombre entonces se enfoca en eso y empieza a buscar eso antes que la piedad, antes que la verdad, hermanos, es cuando entonces la levadura está leudando, está inflando algunas cosas, cuando en lo interior no hay nada o poca verdad. Ahí está la levadura, haciendo parecer el exterior grande, haciendo parecer el exterior suntuoso, pero en el interior no se halla por lo general nada sólido. Hoy en día los números son apreciados también por encima de la fidelidad doctrinal y muchos están dispuestos a sucumbir al neocalvinismo a cambio de fama y de números, es decir, de más congregantes. Muchos están dispuestos a ceder a la tendencia del neocalvinismo de nuestro tiempo, para que entonces tengan mayor promoción, sabiendo que estas asociaciones paraeclesiásticas y toda esa corriente del neocalvinismo atrae muchas personas. Todo el neocalvinismo, hermanos, es famoso per se. Comenzó con sus conciertos y sus grandes espectáculos atrayendo a mucha gente. De manera entonces que todos los que estuvieran dispuestos a asociarse con ellos recibirían entonces como consecuencia también todo el alcance que ellos habían logrado. Y así de esta forma muchos prefieren sucumbir a estas cosas con tal de alcanzar mayor alcance, mayor fama, más números, más personas viendo sus videos, más personas yendo a sus iglesias. En cierta ocasión alguien también decía, es que deben de subir fotos de su iglesia donde se vean todas las personas que van. Se busca poner muchas veces en las redes sociales, hermanos, las fotos de la iglesia llena para que eso atraiga a la gente, porque cuando alguien está buscando una iglesia, muchas veces lo primero que hace es buscar las fotos de la iglesia. Antes de revisar en qué cree esa iglesia, anda buscando las fotos de la iglesia. Cuando ve que es un lugar sencillo y un grupo de personas muy pequeño, dice, a ver, ¿qué más hay? ¿No es cierto? En cambio, si ve en las fotos un lugar suntuoso, si ve un lugar lleno de personas, dice, yo quiero ir allí. Pero ¿qué es eso, hermanos? No es más, en la mayoría de las ocasiones, no es más
que efectos especiales que se usan para inflar el pan como la levadura, para hacerlo ver grande, para hacerlo ver atractivo, cuando en realidad por dentro está bofo, está carente de solidez. ¿Me estoy explicando? Estamos viviendo en la era de los números, de los nombres y de la mercadotecnia eclesiásticos, donde el nombre y el impacto promocional que se tiene en los medios de difusión, como les decía, prima por encima de la sincera piedad de la vida práctica. Y en ese sentido queremos decir que muchos prefieren tener un ministerio famoso que una iglesia santa. Muchos prefieren una iglesia llena y grande que una pequeña de creyentes probados y aprobados. Estamos, pues, como les decía, viviendo en un tiempo de levadura, donde se busca inflar las cosas a fin de parecer exitosos, a fin de parecer sabios, a fin de hacer pensar a los demás que Dios está con nosotros. Y eso era exactamente lo que hacían los fariseos. Montar espectáculos de sí mismos para que los demás los vieran y dijeran, mira, Dios está con él. Mira, no, Dios está allí. Mira qué fervoroso es. Mira qué conocedor es. Mira qué sabio es. Pero por dentro, en realidad estaban muertos. El engaño entonces del que el Señor advierte a los discípulos es que la levadura va a leudar esa masa. Es decir, no es que las congregaciones comienzan diciendo, vamos a ser hipócritas y vamos a atraer a la gente por las malas maneras porque queremos llenarnos y porque queremos esto. Nadie dice eso. ¿Sí me explico? Todo mundo parece tener una razón genuina y todo mundo al principio, vamos a decirlo así, comienza bien. Es como la masa sin la levadura, está todo bien. El problema es cuando le echamos la levadura adentro. Cuando la levadura entra, entonces todo lo bueno que había comienza a ser leudado y comienza a inflarse, de modo que lo que era bueno se traslada, se convierte en hipocresía. ¿Me explico? Ese es el problema de la levadura, que es capaz de corromper lo bueno. Y no es que estamos diciendo, como les decía, que estos pastores, estos ministerios, estas congregaciones son perversas y malvadas que quisieron apostatar por ellas mismas. No, hermanos, por eso el Señor les advierte y les dice, guárdense, cuídense. Aquí les va una advertencia, tengan mucho cuidado, porque si ustedes dejan entrar la levadura, entonces eso va a leudar toda la masa. Y se van a convertir en hipócritas como los fariseos, es decir, en inflados como los fariseos. Va a ser todo lo demás solo un exterior, una apariencia externa, pero en el interior habrán perdido todo lo verdadero, sincero y básico. ¿Me explico? En el afán de muchas congregaciones de crecer, de ser más numerosos, de tener mayor alcance en las redes sociales, en el internet, en muchas otras cosas, comienzan a poner un poco de levadura. ¿Me explico? Pero lo malo otra vez de esto es que la levadura
por más buenas intenciones que tuviera antes de ponerla, la levadura va a destruir todo lo bueno que había. ¿Me explico? Lo va a inflar y le va a quitar la solidez que había para convertirlo solo en algo bofo y solo inflado en el exterior, agradable, bonito, pero en el interior muy, muy poca solidez. ¿Me explico? Y esto es entonces también la razón por la que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos cuando hacían todas esas cosas, les dijo, de cierto, ya tienen su pago. ¿Se acuerdan? El Señor les dijo, ya tienen su pago. ¿Cuál es su pago? Pues lo que estaban buscando. Estaban buscando gente, estaban buscando atraer, estaban buscando llamar la atención, la alabanza de la gente. Ahí está. Ya tienen su pago, dice el Señor, pero no del cielo. ¿Me estoy explicando? El Señor pues les dice a los fariseos, ustedes buscaban la alabanza de los hombres con hacer todas esas cosas, pues ahí está la alabanza de los hombres. Ténganla, saboréenla porque es todo lo que van a tener, la alabanza de los hombres y nada más. Y hermanos, la levadura entonces, cuando entra, sí va a producir un efecto y se va a ver así de grande. Pero cuando estos ministerios o congregaciones introducen la levadura para ver, para atraer, para que la gente los busque, para tener más alcance, de cierto, tendrán su pago. Sí, tendrán más alcance, tendrán más fama, tendrán lo que están buscando. Pero todo esto, como la levadura, también será bofo, hueco. Es decir, no solo ellos, sino también sus seguidores estarán leudados. No solo ellos, sino también sus seguidores serán vanos y huecos. Porque este es un fenómeno interesante, que no solo se leuda el ministerio, la congregación que está buscando aparentar algo grande para atraer a los demás, sino que los que son atraídos también vienen leudados. ¿Me explico? Porque eso es lo que andan buscando. Aquel que está buscando una iglesia y ve la iglesia pequeñita y sencilla y ve aquella otra grande y suntuosa y dice, no, mejor me voy para allá. ¿Ustedes creen que es un cristiano sólido, genuino, sano, ferviente, bíblico? No es una persona que se está dejando llevar solo por su carne, sus deseos. ¿Me explico? ¿Y qué es lo que atrae? Los que buscan sus propios deseos. ¿Me explico? Y ahí está su pago, ahí está su recompensa. Pero, ¿cómo es que llega esa levadura a muchas iglesias y ministerios y las infecta de esa manera? Lo hace por medio de filosofías, por medio de tendencias, por medio de corrientes de pensamiento que se toman como doctrinas o principios a seguir. Pues noten que nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos y les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y luego nos dice en el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Las doctrinas que enseñaban los fariseos
eran los mandamientos y las invenciones de hombres, ¿se acuerdan? De hecho, en el contexto de Lucas, todo el discurso del Señor surge porque un fariseo lo invita a comer y el Señor va y se sienta a comer y el fariseo lo ve extrañado porque no se lava las manos, ¿se acuerdan? Cuando vimos toda esa parte, conforme a la tradición de los ancianos. Y le dice, Señor, ¿a qué horas te vas a ir a lavar las manos? Y el Señor entonces le responde todo ese discurso. Así que la doctrina que enseñaban los fariseos eran los mandamientos de hombres, eran las invenciones, las tradiciones de los ancianos. También enseñaban sobre la justificación por las obras y la ley, es decir, el legalismo. Y estas enseñanzas de los fariseos eran diseminadas astutamente para que parecieran de Dios, para que parecieran razonables y entonces toda la gente las siguiera. De manera entonces que los fariseos esparcían sus doctrinas. ¿Cuáles eran sus doctrinas? Otra vez, las enseñanzas de los hombres, las cosas que se habían sacado los hombres de la manga diciendo que estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Interpretaciones de la escritura de hombres haciendo creer que estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero tengan en cuenta que el diablo nunca llega diciendo yo soy el diablo y vengo a destruirlos. El diablo nunca llega tocando a tu corazón diciendo déjame entrar, como algunos dicen en la canción. No, el diablo nunca hace eso. Siempre llega sutilmente y silenciosamente, con cosas que parecen buenas y correctas para introducirse en el corazón. Así tampoco la levadura llega a las iglesias o los ministerios diciendo yo soy la levadura y vengo a inflarte y a leudarte para que seas vano. No, la levadura no llega diciendo eso, sino todo lo contrario. La levadura de manera lenta y silenciosa entra con ideologías carnales, mundanas, dulces de saborear y aparentemente razonables. La levadura llega pues con esas ideologías y esas filosofías como, por ejemplo, algunos que tienden a decir, pues el fin justifica los medios. Tenemos que glorificar al Señor, tenemos que hacer crecer la iglesia, así que pues vamos a hacer lo que sea necesario. Y entonces vienen ideas como el pragmatismo, que es esa idea de que pues es que allá le hacen así y funciona, pues nosotros también hay que traerlo a la iglesia y hacerle igual. Y entonces comienza a leudarse la iglesia, el ministerio. Aquel ministerio hace esto, nosotros también hay que hacerlo para que entonces funcione y tener más. ¿Me explico? Llegan muchas filosofías de esta manera, de manera secreta. Así como los fariseos de manera secreta buscaban infundir sus nociones en la mente de los hombres. De manera que cuando éstas las bebían, esa infección de sus doctrinas se extendía y leudaba las mentes y los corazones de los que los creían. Así las filosofías en nuestro tiempo llegan y empiezan a leudar. Y muchas veces llegan con frases casi bíblicas. Y algunos llegan diciendo, pues es que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué frase tan peligrosa es esa?
¿Qué frase tan peligrosa es esa? Hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y uno dice, pero pues, no, pues si se oye bien, ¿no es así? ¿O quién dice que se oye mal? Hay que retener lo bueno y desechar lo malo, pues suena casi obvio, ¿no es así? Y algunos dicen, pues es que así dice la Biblia, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Ah, sí, pues esa frase se utiliza, hermanos, muy frecuentemente para ir a hundirse entre la basura, a buscar lo bueno. De hecho, eso es lo que se hace. Pues voy a ir, que al cabo dice la Biblia que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Eso dice la Biblia? No, la Escritura dice que retengamos lo bueno y nos apartemos de toda especie de mal. ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y de hecho, el propósito del texto no es decirnos, ve y métete a donde sea, no importa, que al cabo retienes lo bueno y tiras lo malo. No, ese ni siquiera es el propósito del texto, hermanos. Pero tan solo miren con esa idea, muchos entonces comienzan a tomar conductas que luego comienzan a leudar sus corazones y sus mentes al punto que se aparten del Señor y vivan en hipocresía. Y así hay muchas otras ideas y filosofías que comienzan a entrar, como que es que tenemos que buscarlas, atraer a la gente, ganar a los perdidos. Tenemos que atraer a la gente y ganar a los perdidos. Suena correcto, pero cuando para hacer eso decimos, ¿y cómo vamos a atraer a los jóvenes? No, pues es que a los jóvenes les gusta esto y esto. Ah, pues hay que hacerle así. ¿Están siguiendo? Y comienza entonces a leudarse. ¿Cómo vamos a ganar a los perdidos? Pues hay que hacer esto y así y así. ¿Me explico? Estas y otras filosofías son tomadas en la práctica como doctrinas, porque de verdad las toman como enseñanzas y doctrinas y las siguen. Por eso el Señor les llama doctrinas de los fariseos, porque esas cosas, eso de retener lo bueno y desechar lo malo, por ejemplo, la gente lo toma como doctrina y vive en base a ello y hace todo lo que hace en base a eso. Ha tomado una doctrina, ha tomado una idea y la ha convertido en su doctrina. Esas doctrinas, dice el Señor, de los fariseos, esas inventadas por los hombres, leudan, son la levadura que va a inflarlos, que les va a llevar a la hipocresía y va a hacer que todo se pierda. Estas cosas entran lenta y silenciosamente en la mente y en el corazón, y luego en los objetivos de los ministerios y de las iglesias, y al final terminan hinchando o inflando todo con orgullo y con vanidad. Nuestro Señor Jesucristo compara las filosofías de los fariseos de demuéstrales a todos lo conocedor, grande e influyente que eres con la levadura.
y nos dice a sus discípulos, miren a su alrededor, vigilen, estén en guardia, no sea que se contagien con esas ideas y con esas filosofías y entonces terminen también leudados y terminen también en la hipocresía y terminen solo buscando el exterior, solo buscando verse bien, pero dejando de lado todo lo verdadero en lo interior. El Señor nos conceda, hermanos, estar vigilantes, pues esa es la instrucción del Señor. Miren y guárdense, estén vigilantes y absténganse, guárdense de estas cosas, porque la levadura corrompe lo bueno que había. Esto es lo grave, hermanos, de la levadura, que no es que ya las cosas eran malas cuando llegó la levadura, no, al revés. La levadura es capaz de corromper lo bueno que hubiera previamente. Señor, nos conceda gracia para poder identificar todas estas doctrinas que el Señor ha llamado aquí la levadura de los fariseos. Oremos, hermanos, al Señor.